asistente del servicio de urología del Hospital Sergio Bernales. También soy egresado de la Facultad de Medicina Hipólito Unanue de la universidad. Voy a hablarles ahora sobre el cáncer testicular, que si bien es cierto últimamente pues, ha aumentado bastante la incidencia a nivel mundial, aún sigue siendo una neoplasia relativamente frecuente. Más o menos representa del 1 al 2% de las neoplasias en varones, pero es mucho más común en adultos jóvenes y se ha observado una incidencia mayor entre los 20 y 40 años. Es más frecuente en raza blanca. La tasa de incidencia mundial varía desde 1 hasta 6 casos por cada 100.000 habitantes, más o menos. Y lo que sí se sabe y se ha explicado hace mucho tiempo es que casi todos, es más o menos el 95% de todos los cánceres a nivel testicular son derivados de células germinales. Por tanto, se divide en dos grandes grupos, en los seminomas, con una tasa de sobrevida a los 5 años de 95%, y los no seminomas, con una tasa de sobrevida a los 5 años de 90%, un poco menor. El factor de riesgo más importante para el cáncer testicular es la criptorquidia. Mientras más alto esté el testículo a nivel del canal inguinal, es mayor el riesgo de tener un cáncer testicular, ¿no? Hay que acordarse que la criptorquidia es la falla en el descenso en el trayecto normal del testículo, ¿no? Se ha observado que el riesgo puede aumentar hasta 40 veces más, como repito, dependiendo pues de qué tan alto esté el testículo a nivel inguinal, ¿no? Y el tipo de cáncer testicular más frecuente encontrado en pacientes con antecedente de criptorquidia es el seminoma. También se asocia a pacientes con síndrome de Klinefelter, que como ustedes saben presenta pues hipogonadismo, pacientes que tienen testículos pequeños, hipoplásicos, hipotróficos. También los pacientes con antecedentes familiares, sobre todo los de primer grado, la presencia de un tumor contralateral, algunas anormalidades congénitas en pene, testículos o a nivel renal, y un factor de riesgo, pero menos importante, es el antecedente de la neoplasia intraepitelial testicular o algunos pacientes con infertilidad. Histológicamente, como les repito, se dividen en seminomas y no seminomas. Entre los no seminomas está pues el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, los teratomas y menos frecuentes los tumores de senos endodérmicos. Clínicamente en seminomas puros y tumores no seminomas, ¿no? Existen también tumores de estroma testicular que son poco frecuentes, pero importancia clínica tienen los de células de Leydig y de Sertoli. Clínicamente son pacientes, como les repito, jóvenes, con un tiempo de evolución o tiempo de enfermedad de por lo menos unas 4 semanas, ¿no? Que acuden a consultorio generalmente por un aumento del volumen escrotal. Y no solamente es un aumento del volumen escrotal, sino también que es al tacto, muchos pacientes sienten que ha cambiado la consistencia a indurada, ¿no? A veces pueden presentar nódulos y generalmente son indoloros. Esa es una de las razones por las que el paciente no acude al consultorio a su debido tiempo. Pueden presentar a veces una sensación de pesadez o una molestia mal definida, que ya puede ser en el escroto o ya sea en el área perianal o incluso en el abdomen inferior, ¿no? Que esto podría confundirnos con alguna otra patología. Más o menos la tercera parte de los pacientes pueden acudir al consultorio inicialmente por un foco metastásico, ¿no? El diagnóstico normalmente se hace clínico, ¿no? Es clínico. Más adelante le voy a explicar que las biopsias transescrotales están contraindicadas, ¿no? Porque por tanto el diagnóstico es clínico
¿no? Con el hallazgo principal de una masa escrotal que al tacto este, tiene una consistencia indurada generalmente, heterogénea. Entonces, cuando tengamos una sospecha clínica de un tumor testicular, tenemos que solicitar una ecografía, la ecografía escrotal, una ecografía testicular y marcadores tumorales, ¿no? Los marcadores tumorales que nos sirven para el diagnóstico son la alfa-fetoproteína y las subunidades beta de la gonadotropina coriónica humana. Y para el manejo, la lactato deshidrogenasa. Pero igualmente los tres se piden siempre antes de la cirugía o de la probable cirugía. Y en la ecografía testicular nos va, cuando se trata de tumores testiculares, nos van a dar imágenes como esta, con el parénquima heterogéneo, y a veces puede presentar, como en esta imagen, neovascularización periférica. Igualmente, en este caso de una tumoración quística a nivel testicular, ¿no? Hay que notar que los quistes de testículo propiamente son muy raros, por tanto, si nosotros tenemos imágenes de quistes testiculares y sobre todo quistes grandes, siempre tenemos que pensar que podríamos estar frente a un tumor, ¿no? Esto se confirmó con el Doppler, como ustedes están viendo a la derecha, igual se presentó una neovascularización. Entonces, cuando tengamos quiste de testículo, hay que siempre pensar que muy probablemente pueda ser un tumor. Y estos tumores enquistados, o mejor dicho, los quistes complicados como estos, ¿no? Pueden ser tabicados, como en esta imagen de aquí. Igualmente, este paciente debe ir a una orquiectomía, ¿no? En cuanto a los marcadores tumorales, hay que tener presente que en cuanto a la alfa-fetoproteína, solamente se eleva, tiene la particularidad que solamente se eleva en tumores tipo no seminomas. La concentración normal es de 10 nanogramos por mililitro. En cuanto a las subunidades beta, puede elevarse en ambos tipos de cáncer testicular y la concentración normal es de 0,02 a 0,8. Y la LDH, como les había dicho hace un rato, tiene importancia en pronóstico y refleja carga tumoral, tasa de crecimiento y proliferación celular, ¿no? Por eso es importante para el manejo. La concentración varía entre 100 a 300 unidades internacionales por litro más o menos. Y este es un cuadro que más o menos repite lo que hemos dicho, ¿no? El alfa-fetoproteína, como les había dicho, no se eleva en seminomas, muy poco se eleva la gonadotropina también en seminomas, más en no seminomas, sobre todo en el subtipo de corioscarcinomas. En cuanto a la estadificación TNM, hay que tener presente que esto siempre se hace después de la cirugía, ¿no? Del tratamiento quirúrgico primario, que es la orquiectomía radical. Y en cuanto a T, que es la infiltración tumoral, eh, la neoplasia celular intratubular, o sea, el carcinoma in situ, en este caso es el TIS. En cuanto a T1, es cuando ha invadido ya sea testículo o epidídimo, pero no ha habido invasión linfática ni vascular. Puede invadir la túnica albuginea, pero no invade la túnica vaginal. El T2 es como el T1, pero en este caso ya invade la túnica vaginal. T3 invade cordón, con o sin invasión linfática o vascular, y el T4 ya invade escroto. En cuanto a ganglios linfáticos regionales, hay que tener presente que el N1 es cuando hay adenopatías menores a 2 centímetros generalmente. N2 entre 2 y 5 centímetros y N3 más de 5 centímetros, ¿no? En cuanto a metástasis a distancia, se subdivide el M1 en A y B, ¿no? A es cuando hay metástasis de pulmón, nodal, o no regional, y M1B, metástasis a distancia, ganglios linfáticos no regionales y pulmonar.
Y este es un gráfico que nos representa sobre todo la infiltración local, ¿no? Como ustedes están viendo aquí, el carcinoma in situ, el T1 que invade el albugineo, no la vaginal, el T2 la vaginal, el T3 ya invade el cordón espermático y el T4 invade escroto. Los estadios clínicos dependen mucho pues, del TNM. Generalmente el estadio clínico 1 es el localizado, es el que decir que está confinado al testículo, no hay metástasis ni ganglionar ni visceral. El estadio clínico 2 ya ha habido afectación ganglionar regional y se subdividen A, B y C dependiendo de si es N1, N2 o N3, como están viendo acá en la pantalla. Y estadio clínico 3, cuando hay metástasis ya sea a distancia, ganglionar o visceral. El tratamiento incluye siempre, ya sea independientemente del estadio clínico, la orquiectomía inguinal radical, ¿no? Digo inguinal porque siempre, bueno, mejor dicho, no siempre las orquiectomías son inguinales, pero las orquiectomías radicales, o sea, por cáncer, siempre tienen que ser el abordaje a nivel inguinal y, y lo más alto que se pueda también. Entonces, lo primero que se hace en esta cirugía es identificar el cordón, lógicamente, y ligarlo, ¿no? Por eso ahí dice bien claro, ligadura inicial del cordón espermático. Porque, ¿qué pasa si nosotros no ligamos el cordón y previamente hacemos una manipulación del tumor? Es muy probable que haya una metástasis a nivel local, sobre todo, o sea, una infiltración. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Siempre ligar el cordón primero y posteriormente ya se hace pues, la manipulación del cordón y se extrae, perdón, del tumor y se extrae todo el testículo. Más o menos por esa razón, también las biopsias transescrotales deben ser evitadas, ¿no? Por el riesgo pues, de una diseminación local, incluso regional. Y la etapificación completa se hace con los marcadores tumorales que ya mencionamos y posteriormente pues para la estadificación una tomografía, dependiendo del caso, pero la mayoría de veces se pide una tomografía abdominopélvica, dependiendo del caso puede ser torácica o cerebral también, ¿no? Dependiendo del paciente. Los marcadores tumorales también se solicitan post cirugía, post orquiectomía. Deben monitorizarse siempre. Normalmente lo hacemos a los 7 días por el motivo de que la vida media de los marcadores tumorales, sobre todo del alfa-fetoproteína, dura hasta 7 días, ¿no? La vida media sí de las unidades beta es más corta, de 24 a 36 horas. Bueno, y la disminución de los marcadores tumorales a los 7 días, mejor dicho, el aumento de los marcadores tumorales nos sugiere una reaparición o una enfermedad persistente o recurrente. Pero normalmente la mayoría de los casos descienden, ¿no? A los 7 días. O sea, los marcadores tumorales deben realizarse o deben dosarse, mejor dicho, antes y después de la cirugía. Ahora, existen pacientes con cáncer testicular y marcadores tumorales normales, por si acaso. Es decir, si nosotros tenemos una sospecha clínica de un paciente con cáncer testicular y sin embargo los marcadores son normales, igual el paciente va a cirugía. Igual el paciente debe ser tratado como un cáncer testicular. Este es un cuadro de pronóstico, dependiendo del tipo histológico, como ustedes están viendo ahí. Los de buen pronóstico en cuanto a seminoma es cuando sea de cualquier T, cualquier sitio primario, no haya metástasis visceral, lógicamente, y los marcadores sean normales. De pronóstico intermedio, los marcadores normales, la metástasis sea solamente visceral, pero no de pulmón, y cualquier sitio primario. Y de mal pronóstico, ninguno de ellos. En cuanto a no seminomas de buen pronóstico, son cuando el primario sea testicular o retroperitoneal, no haya metástasis visceral y los marcadores tumorales sean de valores
no tan altos. Pronóstico intermedio, cuando el primario sea testicular o retroperitoneal, no haya metástasis visceral específicamente de pulmón y los marcadores tumorales sean de valores intermedios. Y de mal pronóstico, cuando el primario ya sea mediastínico, que son raros, la metástasis sea visceral, pero no pulmonar, y los marcadores tumorales sean muy altos. Y en cuanto a tratamiento, se hace un reestadiaje siempre, o casi siempre, después del tratamiento primario, o sea, después de la orquiectomía inguinal radical, se vuelve a pedir marcadores, como les repito, se hace un estudio de fertilidad dependiendo del paciente también una placa de tórax o una tomografía de tórax, pero generalmente sí se le pide una tomografía abdominopélvica con contraste. Entonces, dependiendo de el tipo histológico y el estadio clínico, si es, por ejemplo, un seminoma estadio clínico 1, hay tres caminos para ofrecerle al paciente. Primero, la observación, con una tasa residual muy alta de 20%, que es el que no se prefiere. Se le puede ofrecer también radioterapia a 20 grays, con una tasa residual de menos del 5%, o quimioterapia con carboplatino por 2 sesiones, con una tasa residual de menos del 5%, muy parecida a la anterior. Si es un estadio clínico un poco más avanzado, por ejemplo, el 2A y el 2B, depende, ¿no? Si es 2A, se le ofrece radioterapia, esta vez ya con un poco más de intensidad, de 30 a 40 grays. Y si es un seminoma estadio clínico 2B, se le ofrece de frente ya quimioterapia, que puede ser con bleomicina, etopósito y cisplatino por 3 sesiones, o etopósito más cisplatino por 4 sesiones. Entonces, continuando con seminomas, el estadio clínico 2C también, igualmente como el 2B, requiere ya quimioterapia. Hablando ahora de los no seminomas, en este caso ya entra con valor la cirugía retroperitoneal, o sea, la linfadenectomía retroperitoneal, ¿no? No les había comentado, pero los ganglios más afectados en pacientes con cáncer testicular son los ganglios retroperitoneales, ¿no? Entonces, en ese caso, en los pacientes con no seminomas, el tratamiento complementario después de la cirugía podría ser una disección ganglionar retroperitoneal en pacientes incluso en estadio clínico 1, como están viendo aquí. Mientras más va avanzando el estadio clínico, la quimioterapia va cambiando, como ustedes están viendo aquí. Igualmente, si hay marcadores positivos o negativos o cirugía, los ciclos también van cambiando y depende también del estadio clínico. Y lógicamente el pronóstico y la tasa de curación va a cambiar dependiendo pues, también del estadio clínico y del pronóstico. Existen tumores refractarios a esquema de primera línea, sobre todo con esquemas de cisplatino, más o menos un 20, un 30%. Entonces, los esquemas de segunda línea se basan en la combinación de con ifosfamida, de cisplatino e ifosfamida con etopósito, biplastina o paclitaxel. Más o menos un 25 a 50% de los pacientes pueden presentar enfermedad recurrente o persistente. A veces, la resección quirúrgica de los sitios metastásicos podría ser curativa. Pero pacientes con respuesta incompleta a terapia en primera línea y segunda incluso, pueden ser candidatos a esquema de tercera línea con quimioterapia a altas dosis con soporte hematopoyético con stem cells. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Entonces vamos a continuar con el otro tema. Espérenme por favor unos 2, 3 minutos. ¿Ya?
Fírmeme, por favor, si se puede ver. Sí se ve, doctor. Ya, listo. Entonces, este tema es un poco, eh, digamos, un poco más importante por la frecuencia que tiene en la urología, ¿no? Nosotros vamos a ver pacientes con litiasis urinaria todos los días, ¿no? Este, por definición, la litiasis urinaria son concreciones minerales y de matriz orgánica en cualquier parte de la vía urinaria, ¿no? Eh, representa un trastorno metabólico complejo, multifactorial, y la expresión final, lógicamente, va a ser pues, la formación de un cálculo con las consecuencias y complicaciones que pueda tener estos cálculos, ¿no? Los tipos de cálculo, generalmente, los más frecuentes, digamos, son cuatro. De estos cuatro, o de todos, mejor dicho, los de sales cálcicas son los más frecuentes, específicamente los de oxalato de calcio, más o menos un 80%. Los de fosfato entre 10 a 15%. Más frecuentes en varones, la etiología es diversa, el pH de la orina depende si es de oxalato o de fosfato, ¿no? La mayoría de cálculos de oxalato de calcio pueden ser alcalinos o ácidos, y los de fosfato de calcio generalmente son alcalinos. Son radiopacos, es decir, que son muy fáciles de distinguir o de visualizar en una placa abdomen simple, ¿no? Y la forma de los cálculos son en forma de cristales, generalmente. Luego viene lo de estruvita, en 10 a un 15%, más frecuentes en mujeres y característicamente relacionados a infecciones por gérmenes ureasa positivo. El pH generalmente es alcalino, también son radiopacos en forma de prismas o cristales. Los de ácido úrico, más o menos entre 5 a 10%, más frecuente en varones, relacionados a gota, hiperuricemias secundarias o causas idiopáticas. El pH en estos casos, sí, la mayoría de veces es ácido, perdón, son radiolúcidos, es decir, ha habido problemas en detectarlos en placas simples de abdomen, y tiene forma de cristales también. Cistina, entre 1 a 3%. El pH es ácido, también son radiolúcidos en forma de cristales también, o en forma de prismas. Entonces, la morfología es diversa, como ustedes ya saben. A veces puede estar relacionados al tipo de cálculo, pero esto tenemos que confirmarlo pues, con un estudio bioquímico. El cólico renal o cólico nefrítico es lo más importante del cuadro clínico. Casi más del 90% de los cólicos renales están relacionados a un cálculo, ¿no? Y la mayoría de cólicos renales de mayor intensidad están relacionados a cálculos de uréter específicamente, ¿no? Son los que más duelen y los que más sangran también. Entonces, el cólico renal es un dolor, ustedes saben, ¿no? Es un dolor lumbar agudo, puede ser lumbar, claro, o puede ser de flancos generalmente, muy severo, muy severo, y que acarrea también algunos otros síntomas colaterales, que más adelante le vamos a decir. Entonces, lo primero que se debe hacer cuando tengamos al frente un paciente con un probable cólico renal es, primero, descartar que no esté esto relacionado a un abdomen agudo, sobre todo un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces hay que descartarlo, y no se descarta, pues, casi siempre con un examen físico, ¿no? Si en la emergencia tenemos a alguien de cirugía general, entonces lo ideal sería que el cirujano general descarte el abdomen agudo. Si no, lo descartamos nosotros como internos o como residentes, etcétera, ¿no? Una vez hecho esto, se trata el dolor del cólico renal. Y la primera línea de tratamiento para el cólico renal son los AINES. Podemos iniciar, por ejemplo, con diclofenaco, como están viendo en la pantalla,
o si son dolores más intensos o cólicos más intensos, con ketoprofeno. Ketoprofeno es un AINE bastante utilizado, bastante bueno para cólico renal. A veces se potencia el efecto con el metamizol, ¿no? Tanto el diclofenaco como el ketoprofeno, si se asocian a metamizol, podría ser mejor. La mayoría de los pacientes se va a controlar tranquilamente el cólico con estos medicamentos. Pero algunos no, ¿no? Algunos necesitamos ya de repente utilizar analgésicos de acción central como el tramadol, que también puede utilizarse junto con el metamizol. Y los que no ceden ya con opioides o barbitúricos. Hay algunos casos de cólicos renales que incluso con estos últimos el dolor no cede, ¿no? Y estos son generalmente asociados a eh, cálculos de uréter que están produciendo tal obstrucción a nivel urinario, de la vía urinaria, que incluso pueden producir anuria en pacientes monorrenos. A veces puede pasar que pacientes monorrenos, es decir, que tengan solamente un riñón funcionante, y que este riñón esté pues, obstruido por un cálculo ureteral, por ejemplo, que esté produciendo un cólico renal muy intenso. Entonces, en estos pacientes, lo ideal es desobstruir la vía urinaria colocándole un catéter ureteral que se llama catéter doble J. Esa es una de las utilidades de este catéter doble J. Primero, para desobstruir la vía urinaria y segundo, para calmar el cólico renal intenso. Pero estos son casos más especiales, ¿no? Pero puede haber, ¿no? O sea, puede haber que incluso con opioides no sea el dolor por el cólico renal. Hay que también diferenciar el cólico renal o cólico nefrítico de una lumbalgia simple, ¿no? O un lumbago. El tipo de dolor es diferente, el tiempo de enfermedad también es diferente, la localización puede ser la misma, pero generalmente es por el tipo de dolor, ¿no? Puede presentarse hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, como les repito, más en cálculos de uréter que están descendiendo, ¿no? Y puede diferenciarse una hematuria macromicroscópica así con un examen simple o con un sedimento urinario simple, ¿no? Llamamos microscópica cuando no excede de los 100 hematíes por campo. Cuando es macroscópica ya pasan los 100 hematíes por campo. Podemos encontrar hasta 3 o 5, dice la literatura, hematíes por campo en un examen de orina simple. Hay otros síntomas como las náuseas, vómitos, ilios, sudoración, todo esto relacionado al cólico renal. Entonces, una vez que ya calmamos el dolor, procedemos a determinar o a confirmar el diagnóstico, ¿no? Primero con pruebas de laboratorio y luego con pruebas de imágenes, ¿no? En el laboratorio solicitamos, aparte del hemograma, un sedimento urinario, lógicamente, y un urocultivo, ¿no? Un urocultivo porque la mayoría de cálculos, sobre todo los cálculos complejos, si estamos pensando en eso, son potencialmente infecciosos. Entonces, la mayoría de infecciones urinarias, en este caso ya sería una infección urinaria complicada, ¿no? Glucosa, pruebas de función renal como la urea y creatinina, todo eso se debe pedir en emergencia, porque la mayoría de cólicos renales van a emergencia. Ya en consultorio, podemos solicitarle tanto en sangre como en orina de 24 horas calcio, fósforo y ácido úrico para más o menos determinar la etiología. Y el análisis bioquímico del cálculo ya se hace con el cálculo mismo, ya sea por una expulsión espontánea o una muestra de cirugía, ¿no? Entonces, el análisis bioquímico del cálculo incluye métodos químicos, ópticos, instrumentales, como ustedes están viendo, y los tipos de cálculos, en este caso, a mayor número de tipo de cálculo, por ejemplo, si es un tipo 2, 3, 4, eso va a depender pues, de qué tan complicado sea.
Por ejemplo, este es un cálculo de oxalato de calcio, tanto macroscópicamente como microscópicamente, ¿no? Este es un cálculo de oxalato de calcio también, tipo 3. Como ustedes están viendo, mientras aumenta el tipo, es más complicado, más grande generalmente. Este es un cálculo de fosfato de amonio magnésico o estrubita, tipo 6. Este es un cálculo de fosfato de calcio ácido, tipo 7, de ácido úrico y de cistina. En cuanto a métodos de imagen, hay diferentes métodos de imagen que nos puede ayudar para la detección de cálculos, ¿no? Por ejemplo, una placa simple de abdomen, con la salvedad de que algunos tipos de cálculos van a ser un poco difíciles de visualizarlos. La ecografía, sobre todo para cálculos renales, cálculos de vejiga, nos ayuda bastante. Y para determinar si existe alguna complicación a nivel renal por algún cálculo de uréter, por ejemplo, o de pelvis, que pueda producir una obstrucción a nivel urinario y causarnos una hidronefrosis, ¿no? Para detectar hidronefrosis es bastante útil la ecografía. Una urografía excretoria o una ureografía excretoria ascendente o retrógrada, en algunos casos especiales nos puede ayudar, pero ya últimamente se ha dejado un poco de lado porque ahora actualmente pues la tomografía o el Urotem, que generalmente es sin contraste, es menos inocua que los anteriores, ¿no? Una gamografía renal nos puede ayudar para determinar función renal en pacientes que hayan sufrido pues una complicación por ejemplo, un cálculo de uréter. La resonancia también es útil en casos de que las imágenes de la tomografía no nos ayuden mucho, pero el gol estándar sigue siendo hasta ahora, en cuanto a litiasis, el Urotem, ¿no? Que es la tomografía espiral multicorte de la vía urinaria, que a diferencia de la tomografía axial computarizada, en el caso específicamente de los cálculos, nos ayuda más porque, por dos razones principalmente. La primera es porque los cortes van a ser más finos y nos va a ayudar mucho más, sobre todo para cálculos más chicos, y porque en el TEM se hace una reconstrucción renal, nos van a dar imágenes que nos pueden ayudar mucho para el diagnóstico y el tratamiento posterior. Esta es una imagen de una radiografía simple de abdomen, como ustedes están viendo. Este es un cálculo coraliforme del lado izquierdo. Como ustedes están viendo, adopta toda la forma de la vía urinaria, forma de la pelvis, aquí parte de la pelvis, como ustedes están viendo aquí los cálices, etc. La ecografía también nos sirve para detectar cálculos pequeños, en este caso microlitiasis renal. La microlitiasis es cuando tengamos cálculos menores de 5 milímetros. También nos permite visualizar litiasis renal, ¿no? Para posteriormente confirmarlo con una tomografía, ¿no? Si son cálculos mayores a 5 milímetros, a nivel renal, quiero decir, encontrados en una ecografía, de todas maneras tenemos que confirmarlo con una tomografía. Esta es una imagen de un cálculo a nivel de vejiga, como ustedes están viendo aquí. Toda la parte negra es vejiga. Y este cálculo también podría confundirnos con otras patologías. Por tanto, si nosotros tenemos imágenes que pudieran sugerirnos un cálculo, imágenes ecográficas quiero decir, tenemos que confirmarla con un procedimiento que se llama uretrocistoscopía. Es decir, un procedimiento endoscópico donde veamos en el interior de la vejiga para concluir si es o no es un cálculo, ¿no? Tranquilamente esta imagen podría confundirse con otra cosa, por ejemplo, con un tumor de vejiga o con un coágulo de vejiga que esté en vejiga, o incluso con un adenoma de próstata, en casos de varones.
La urografía escritoria, por ejemplo, nos sirve para detectar cálculos a nivel renal o ureteral, como en este caso, cálculos a nivel de uréter, distal, como ustedes están viendo aquí, en riñones con patologías congénitas, como en este caso con paciente con riñón en herradura. Igualmente nos puede servir. Cálculos de vejiga grandes que adoptan casi toda la anatomía de la vejiga y que estén produciendo un reflujo vésico-ureteral, como en este caso, más sobre todo del lado derecho. Y esta es una imagen axial de una tomografía, de un TEM, de un UroTEM, donde se aprecia pues un cálculo a nivel de pelvis renal que ha producido una hidronefrosis, o sea, una atrofia posobstructiva que está comprometiendo casi todo el parénquima renal. Como ustedes están viendo aquí, el parénquima renal es laminar, ¿no? Incluso está produciendo tabiques a nivel de la hidronefrosis, ¿no? Que a veces podría confundirse con quistes renales, ¿no? Si es que no tuviéramos esta imagen de este cálculo grandote en la pelvis, podría confundirnos con un quiste. Pero si nosotros tenemos en cuenta pues, que hay un factor obstructivo, que es el cálculo, lógicamente pues, el diagnóstico ya está más claro. Un ratito, por favor, discúlpenme que hay un paciente. 5 minutos, por favor. Ya, doctor.
Ya, disculpen la interrupción. Estaba en explicarles esta tomografía, por ejemplo, esta es una tomografía, una imagen tomográfica de un cálculo complicado, cálculo grande a nivel de cáliz o cálices superiores y parte de pelvis renal. La, la importancia de la tomografía radica en que el cálculo es, digamos, nosotros podemos determinar mejor la ubicación del cálculo, podemos determinar mejor el tamaño del cálculo y la consistencia, ¿no? O sea, para saber si ese cálculo es muy denso o no, o sea, más duro o menos duro, hay unas unidades tomográficas que son las unidades Hansfield. Las unidades Hansfield miden cualquier tipo de tejido a nivel tomográfico, ¿no? En el tejido del cuerpo. Normalmente, un tejido duro va desde 20 unidades Hansfield a más, ¿no? Las consistencias normales de un cálculo específicamente van desde 200 más o menos hasta más de 1000. Cuando un cálculo tiene más de 1000 unidades Hansfield, se determina como un cálculo bastante duro, que es poco probable que pueda ser fragmentado o roto por una, en este caso, por una litotripsia extracorpórea. Ok, más adelante le voy a explicar eso. Esta es otra imagen tomográfica que nos permite ver ya un cálculo de uréter superior que está marcado por la flecha y está produciendo una ureterohidronefrosis bastante severa, comprometiendo bastante pues, el parénquima renal, ¿no? En este caso, lo que valdría la pena hacer es, primero, confirmar que este riñón esté funcionalmente mal, es decir, pedirle una gamografía renal para posteriormente hacer muy probablemente una nefrectomía. Como les había dicho, pues hay que evaluar también la densidad de los cálculos. Normalmente, los cálculos más densos son los de fosfato de calcio y los menos densos los de santina. Este es un cálculo de uréter distal, visto por una tomografía también, una reconstrucción. Cuando tengamos cálculos de uréter a nivel distal menores de 7 milímetros, hay una posibilidad de que lo pueda eliminar, o sea que se expulse espontáneamente. Pero también podemos ayudar a esa expulsión con un tratamiento médico. Nosotros le llamamos el tratamiento médico expulsivo, cuando hay cálculos menores de 7 milímetros. Ese tratamiento médico expulsivo incluye AINES, incluye corticoides y alfa bloqueadores. Todo esto por 3 semanas. Si después de 3 semanas lo reevaluamos al paciente, ya sea con una placa de abdomen simple o con una tomografía, y el cálculo continúa en la misma situación, en la misma ubicación, en ese caso hay que entrar a sacarlo, ¿no? A romperlo y a sacarlo. Y la mayoría de veces lo entramos a sacar por vía endoscópica, ¿no? Todo eso, como repito, en cálculos de menos de 7 milímetros, ¿no? 7 milímetros porque eh, en la mayoría de todo el recorrido del uréter, el diámetro es de 7 milímetros, ¿no? Pero hay algunas partes del uréter, que son las estrecheces fisiológicas, que son 3, donde el diámetro del uréter se reduce hasta 5 milímetros. Entonces ahí es donde los cálculos de uréter pueden atascarse, ¿no? Y producir pues complicaciones. Y esas estrecheces son la primera a nivel de la unión pielo-ureteral, arriba. No sé si acá tengo un gráfico. Acá, en esta unión, no sé si ven el puntero, en la unión pielo-ureteral acá arriba, la segunda es en la unión abajo, en la unión urétero-vesical, donde justamente se encuentra ese cálculo, posiblemente. Y la tercera estrechez fisiológica es el entrecruzamiento de los vasos ilíacos, más o menos a nivel de entre el uréter distal y el uréter medio.
El tratamiento médico para cálculos incluye tratamientos inespecíficos, donde se sugiere forzar diuresis, hacer una actividad física adecuada, hacer una dieta moderada en lácteos, grasas, proteínas, sobre todo en bajo consumo de sal, y tratamiento pues para el cólico, como ya hemos repetido con AINES inicialmente, ¿no? Y tratamiento específico, ya sea el tipo de cálculo que presumamos, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, que incluye la cirugía, perdón, la litotricia extracorpórea y la litotricia intracorpórea o endoscópica. Aparte también tiene valor, sobre todo en casos de cálculos de uréter superior y cálculos de pelvis renal, y aquí tiene valor bastante la cirugía laparoscópica, que no está acá en lámina, pero se los hago saber. Y por último, la cirugía abierta, ¿no? Que podemos utilizarla casi en cualquier parte de la vía urinaria. Este es un algoritmo que nos permite saber qué es lo que debemos plantear en casos de cálculos renales, cálculos de la vía urinaria, perdón. Si son de vejiga, podemos ofrecerle una cirugía abierta, por último, pero inicialmente una cirugía endoscópica, ¿no? Generalmente utilizamos el láser aquí, para cálculos de vejiga. Si son cálculos renales de menos de 7 milímetros, como les repito, como ya habíamos visto, el manejo médico, usa el tratamiento médico expulsivo, 21 días, con lo que ya les dije. Si es que hay éxito, le hacemos un control cada cierto tiempo. Si falla el- el manejo con tratamiento médico, normalmente entramos con una cirugía endoscópica, como les habíamos dicho. Si son cálculos ya de más de 7 milímetros, dependiendo de dónde estén ubicados, se les propone una cirugía endoscópica, como les había dicho también, o una cirugía extracorpórea, el LEC es extracorpórea, o una cirugía abierta. Si es coraliforme, o sea, como cálculos como la primera imagen que les enseñé, una cirugía percutánea inicialmente, que vamos a explicar en un ratito también, y por último una cirugía abierta, que es la cirugía anatrófica de riñón. Es una imagen de un cálculo de pelvis de más o menos 2 centímetros o un poquito más a nivel de pelvis, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, inicialmente estos cálculos deben ser tratados por extracorpórea, perdón, no cirugía, un procedimiento que es la litotricia extracorpórea. El fundamento de esto es emitir ondas de choque para romper el cálculo, para fragmentarlo, y que por la orina la vía urinaria lo elimine. A veces hay cálculos grandes, más o menos como este que he presentado, que donde los fragmentos pueden ser múltiples y pueden ser muy grandes, que puedan producir una complicación después de este procedimiento y pueda producir obstrucción, sobre todo a nivel de uréter. Entonces, para evitar eso, se puede colocar un catéter doble J previamente a la litotricia extracorpórea para que los fragmentos puedan ser eliminados con facilidad y evitar obstrucción y evitar un cólico renal que es bastante frecuente después de estas cirugías, cuando son cálculos grandes. Entonces, el paciente va sobre esta camilla de cúbito dorsal. Lo que se hace primero es ubicar el cálculo con este aparato que ustedes ven aquí, que es en forma de C. Justamente el aparato se llama arco en C, y utiliza la fluoroscopía para ubicarlo. Pues se ubica el cálculo y se procede a emitir las ondas de choque con la máquina que está a la izquierda. En algunos casos, sobre todo cuando son pacientes ansiosos, para evitar que por la ansiedad hiperventilen, porque esa hiperventilación puede producir que los disparos no vayan necesariamente al cálculo y vayan al parénquima renal y puedan producir complicaciones, ¿no? Entonces, para evitar eso,
se le pide al anestesiólogo que haga una sedación leve al paciente y el éxito va a estar más garantizado en este caso. Ahora, la litotripsia extracorpórea utiliza pues estas máquinas donde hay que graduar la intensidad de los golpes y hay que graduar también la frecuencia de los golpes, ¿no? Normalmente una sesión de litotripsia dura más o menos unos 20-25 minutos. En algunos casos se puede romper el cálculo en una sola sesión, a veces en dos. Ya cuando pasa de dos sesiones y el cálculo continúa ahí, en ese caso hay que optar ya por otra alternativa de tratamiento. Hay diferentes fuentes de litofragmentación en la extracorpórea, que son estos de aquí, no es muy importante eso. Lo importante sí son las indicaciones, ¿no? En qué casos va a esta litotripsia? Cálculos hasta 2 centímetros o 2 centímetros y medio, como dice la lámina. Que sean cálculos de riñón máximo de uréter superior. Cálculos renales, cálculos de pelvis renal, hasta de uréter superior. Hasta 25 milímetros y que no sobrepasen las 1000 unidades Hansfield, o sea que no sean tan duros, porque si no, no lo va a poder romper. También se puede utilizar para cálculos niños y cálculos en injerto renal, ¿no? Cuando hay pacientes trasplantados, hay bastante incidencia de litiasis posterior. Contraindicaciones absolutas, una infección urinaria activa, lógicamente a nadie se le va a ocurrir hacer esto. Cuando haya trastorno de la coagulación, menos, ¿no? Porque si sabemos pues que estos golpes pueden ir al parénquima, podemos producir mucha complicación al paciente, incluso la muerte, ¿no? Gestación tampoco, lógicamente, cuando hay ausencia en función renal, ¿para qué vamos a tratar un cálculo si no hay función renal? Cuando hay anomalías anatómicas del tracto urinario superior, tampoco, pues porque si rompemos el cálculo no va a valer la pena si es que más abajo tenemos algún proceso obstructivo, ¿no? Por ejemplo, una estenosis de la unión pieloureteral o una estenosis del uréter, ¿no? No valdría la pena hacerlo. Hay complicaciones, sí, la mayoría hacen hematuria, pero la mayoría de veces esa hematuria es por un día o 2 días, el paciente tiene que saberlo. Pero también pueden haber hematomas y colecciones perirrenales o intraparenquimatosas, que son los urinomas, ¿no? Puede haber urinomas, hematomas, todo eso este, porque las ondas de choque no van al cálculo, sino van al parénquima, ¿no? Puede haber una obstrucción ureteral aguda por fragmento residual, como les había dicho, hasta en un 22%, que esto se puede evitar con la colocación de un doble J, o por lo menos se puede disminuir la frecuencia de las complicaciones. Puede haber una hipertensión arterial post-litotripsia, sobre todo por aumento de renina, y cada vez que hagamos una sesión de litotripsia va a haber un deterioro de la función renal, más o menos un 3% hasta un 5%. Puede haber infección urinaria, puede haber sepsis urinaria, hasta en un 1% de los casos. Estos cálculos que ustedes ven aquí son cálculos complejos, coraliformes, como ya les había mencionado, pero cuando tengamos un coraliforme y tengamos indemne el parénquima, o por lo menos en un estado bueno, lo primero que tenemos que ofrecer a estos pacientes, lógicamente, es sacar el cálculo, ¿no? Y romperlo. Y lo ideal es romperlo con una cirugía que se llama cirugía percutánea o nefrolitotomía percutánea. Entonces, la percutánea nos permite trabajar este tipo de cálculos complejos, cálculos múltiples o corraliformes como este de aquí. Utiliza un aparato que se llama nefroscopio, que es este que está aquí, este gráfico. Y para poder ingresar con este aparato que se llama nefroscopio, hay que dilatar el trayecto de la piel hasta el riñón. Entonces, lo primero que se hace es primero hacer digamos, un croquis o la ubicación exacta donde vamos a punzar el riñón, ¿no? El paciente va dependiendo del caso, puede ir en decúbito lateral
perdón, decúbito dorsal o decúbito ventral, dependiendo de tipo de cirugía que vaya a realizarse, ¿no? Tipo de percutánea, ¿no? Porque hay diferentes técnicas. Y se traza imaginariamente la línea axilar posterior, que es esta de aquí, la cresta ilíaca anterior superior, que es la de abajo, y la última costilla. Entonces ahí es donde debe, entre esos planos, debe hacerse la punción. Se hace la punción no a ciegas, lógicamente, se hace con un aparato, que es el mismo aparato que se usa para la cirugía extracorpórea, que es el arco en C, ¿no? Utiliza la fluoroscopía para poder ver imágenes más o menos como esta de aquí y poder saber si estamos en riñón o no. Entonces, el médico, el urólogo, punza con una aguja que es esta de aquí, una aguja especial, es la aguja Chiva, se llama así. Una vez que ya se ha comprobado que estamos en riñón, hay salida de orina, como se ve en esta foto, se procede a una dilatación. Como les había dicho, se dilata el trayecto desde la piel hasta el riñón, con la finalidad de que ingrese el aparato, ¿no? Y se hace con unos dilatadores, que son estos de aquí, estos celestes y estos metálicos, ¿no? Los celestes se llaman dilatadores faciales y estos de abajo los dilatadores este, metálicos. Y a través de esa dilatación se pasa el aparato nefroscopio, que es este de acá del medio. Por ahí va a pasar unas, unos aparatos para poder romper el cálculo, unas varillas, ¿no? Donde se va a pasar, pues, el litotriptor. Este es el mango del litotriptor. En este caso, lo que se va a hacer en este tipo en esta cirugía específicamente, una litotripsia neumática. Pero hay litotripsia de diferentes tipos, ¿no? Hay neumática, que es que el que utiliza el oxígeno o el CO2. Hay litotripsia mecánica también, y el láser, ¿no? Que es el que más se está usando actualmente para romper el cálculo, o los cálculos, específicamente el láser Olmio para cálculos. Y se ven imágenes como esta, se rompe el cálculo, en este caso es un cálculo coraliforme, y los restos se van sacando con pinzas especiales, que son pinzas específicamente para percutánea. Después de haber concluido el retiro de todos los fragmentos, o por lo menos de una primera parte, porque hay cálculos muy grandes, hay cálculos coraliformes muy grandes, que en una sola cirugía de percutánea no va a ser posible sacarlo todo. Pues, tranquilamente puede hacerse un segundo tiempo, hasta un tercer tiempo, ¿no? De esta cirugía. Bueno, terminado sea el caso, se coloca esta sonda Foley a manera de nefrostomía y se insufla el globo de la sonda en el plano muscular para hacer hemostasia. Normalmente esta nefrostomía debe estar 3 días aproximadamente después de la cirugía y si todo va bien ya se hace el retiro. Entonces las indicaciones de la nefrolitotomía percutánea son: número 1, litiasis coraliforme, litiasis múltiple, litiasis de cáliz inferior, donde los cálculos de cáliz inferior estaría no indicado una litotripsia extracorpórea, porque si estamos tratando cáliz inferior, a ver, quiero ver una imagen aquí, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un cálculo de cáliz inferior y lo rompemos con extracorpórea, tranquilamente sí se puede fragmentar, ¿no? Pero por gravedad el cálculo va a quedar en ese cáliz inferior, o los restos, mejor dicho. Entonces, no va a poder dar un salto hacia la pelvis y pasar por el uréter, ¿no? Entonces, en ese caso está indicado, o una de las alternativas estaría indicada la nefrolitotomía percutánea, sobre todo cuando son cálculos grandes a nivel de cáliz inferior. También cuando haya anomalías en la anatomía renal y de la vía superior, donde no esté indicado una extracorpórea. O cuando haya un fracaso de extracorpórea, como ven acá, ¿no? O ureteroscopía. Y cuando tengamos cálculos ya en uréter,
como por ejemplo este de aquí, y que sobre todo, si están produciendo complicaciones como en este caso una dilatación de uréter, ¿no? No vamos a esperar pues, que ese cálculo malogre el riñón. En ese caso tenemos que sacarlo rápidamente, romperlo y sacarlo. Y lo ideal es sacarlo con un aparato que se llama ureteroscopio para hacer una ureterorenoscopía. Hay ureteroscopios que son rígidos como este de aquí y flexibles, ¿no? Los más modernos y los más caros son los flexibles. El problema es que se malogran rápido, pero tienen bastante utilidad actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos flexibles van a trabajar cálculos de todo el uréter, incluso cálculos de pelvis y de riñón. En cambio, este ureteroscopio rígido, en teoría solamente nos va a servir para trabajar cálculos de uréter distal. Digo en teoría porque en la práctica hemos trabajado con estos cálculos de más arriba, pero hay mayor riesgo de complicaciones, sobre todo de perforación de uréter, ¿no? Por eso se hace con bastante cuidado. Esta es una imagen de una litotripsia intracorpórea de vejiga con el láser, ¿no? Aquí en el láser está trabajando un cálculo grande de vejiga. Como le repito, los cálculos de vejiga, si son grandes, podemos optar por esto o por una cirugía abierta también. O con una cirugía de litotripsia mecánica también. Existe un litotriptor mecánico para vejiga que es como una pinza para percutánea, pero mucho más tosca. Es como un cocodrilo, ¿no? Vulgarmente le decimos el cocodrilo, que puede romper cálculos grandes como esto y evitarnos una cirugía abierta o evitarnos una cirugía larga por ejemplo, con el láser, ¿no? Que si vamos a romper este cálculo grande con láser, vamos a demorarnos bastante tiempo. Este es un gráfico de un cálculo que está siendo atrapado con una pinza de dormia. Esta pinza de aquí es una pinza de canastilla o dormia que nos sirve para extraer restos de cálculos, en este caso a nivel de uréter. Y acá como está, este sí es una foto, ¿no? Que están viendo aquí cómo trabaja la dormia para sacar restos de cálculos. En este caso ya de un cáliz. Y la cirugía abierta, que aún en la actualidad es bastante útil, sobre todo cuando hay casos que no tengamos a la mano todo el aparataje que hemos hablado, ¿no? Y también para casos especiales, como por ejemplo el caso de este paciente que están viendo acá a la izquierda, una imagen de una litiasis correliforme bilateral de gran tamaño, ¿no? En este caso, no valdría la pena hacer una percutánea, mejor dicho, percutáneas tendría que hacerse aquí, ¿no? En varios tiempos. Acuérdense ustedes que cada vez que punzamos el riñón, hay una disminución de la función renal de más o menos un 5% o más. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Lo ideal en este caso específico sería hacer una cirugía abierta, única, que es la anatrófica, la cirugía anatrófica del riñón, ¿no? Una nefrolitotomía anatrófica. Que lo que se hace, pues, es a manera de abrirlo como un libro, como un pan, el parénquima y la vía renal. Se extraen los cálculos y se procede a hacer el cierre, ¿no? Está indicado en pacientes como lo que hemos visto, cálculos correliformes complejos, donde haya un fracaso, también pacientes que tengan fracaso en tratamientos endurológicos o con litotripsia extracorpórea. También cuando haya anomalías anatómicas, por ejemplo, estenosis de la unión pieloureteral, cuando haya divertículos caliciales, etcétera, ¿no? Que no nos permitan hacer una cirugía endoscópica. O enfermedades concomitantes del paciente que tampoco estén indicadas una cirugía endoscópica o una extracorpórea. Se pueden hacer con cirugía abierta cálculos de riñón, de pelvis, de uréter, de vejiga o incluso de uretra. Las complicaciones son casi las mismas de las anteriores: urinomas, hematomas, sangrado, hematuria, lógicamente la mayoría de pacientes hacen hematuria, hacen infecciones urinarias, en este caso específico de herida operatoria, deterioro de la función renal hasta 12% en cirugía anatrófica,
y recidiva a los 5 años hasta un 30%. Esta es una foto de un cálculo que operamos hace muchos años en el hospital de Coyique, de un cálculo de vejiga en una mujer. Cuando se hizo el estudio macroscópico del cálculo, se encontró dentro un dispositivo intrauterino, es decir, la T de cobre había migrado hacia la vejiga. Se había calcificado y había hecho un cálculo de este tamaño, de más o menos unos 5 centímetros. Y este otro paciente, también del hospital, con un cálculo gigante de vejiga. Esta es una placa de abdomen simple, como ustedes están viendo. Llegó a medir casi 16 centímetros, ¿no? La mayoría de cálculos gigantes, grandes en vejiga, están relacionados a pacientes con obstrucción urinaria, en este caso de la próstata, pacientes varones con próstatas grandes que producen orinas residuales grandes también. Primero producen calcificaciones y después pueden producir cálculos de este tamaño, ¿no? Lo ideal es hacerles una cirugía abierta para sacarles el cálculo y de paso sacarle el factor obstructivo, que en este caso es el adenoma de próstata. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, estamos coordinando contigo, por favor, no me acuerdo tu nombre de la delegada, Stephanie, ¿no? Sí, Stephanie. Sí, sí, Para doctor. para poder fijar la fecha del seminario, ¿ya? En estos días lo hacemos. Ya, entonces, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, ya nos pasamos a retirar, por favor. Y ya nos estaremos comunicando la otra semana. Muchas gracias, Sí, doctor, doctor. una consulta. Para la próxima semana serían los seminarios, ¿no? Ya me comunico internamente con usted. Sí, sí, el seminario va a ser de cáncer de próstata, les voy a adelantar. Ya. Ya, doctor, entonces yo le escribo para Listo. coordinar eso. Ok. Muchas gracias, doctor. Listo, Buenas hasta tardes. luego. De nada. Gracias, buenas tardes.